No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. Crímenes, delitos y casos sin resolver. Rojo oscuro casi negro. Con Patricia Peiró. Porque la crónica negra no para tampoco en verano. Patricia Peiró, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de un caso que, por situarnos, vamos a remontarnos al 13 de abril de 2024, cuando el teléfono de emergencias suena con insistencia. Decenas de vecinos de una urbanización de Guadalajara avisan de un incendio en uno de los chalés. Los bomberos acuden rápidamente a sofocar el fuego, pero dentro encuentran algo que no esperaban. Encuentran 3 cadáveres, pero no precisamente calcinados. Los bomberos se dan cuenta desde el principio de que esos cuerpos tienen claramente heridas de arma blanca. Las víctimas son un matrimonio formado por Ángel y Elvira y su hija Laura, de 22 años. El otro hijo de la pareja, Geray, logra escapar de la tragedia porque huye por la ventana. Y este es el inicio del, podemos decir ya, famoso triple crimen de Chiloeches. ¿Cuál fue, Patri, la primera hipótesis sobre lo que había sucedido allí? Al ver tanta brutalidad en la escena y en las víctimas, una primera hipótesis, o lo que se pudo pensar en ese primer vistazo, es que había algún tipo de razonamiento sentimental, ¿no?, o personal detrás de ese triple crimen, que era alguien que conocía a las víctimas y que tenía algo en contra de ellas. No había testigos, porque hemos dicho que estaba Geray ese día, sí, pero no pudo ver apenas nada, era de noche. Él lo que hizo fue abrir un poco su puerta, ver que había ruido, ¿no? Escuchó golpes, llegó a ver a su hermana caer en las escaleras o tirada en las escaleras, ya ahí fallecida o a punto de fallecer, y él lo que hizo fue atrancar su puerta para que no pudieran abrirla y escapar por la ventana como pudo, irse corriendo. Una vez, un paso más, enseguida se vio que en la casa faltaban muchos objetos de valor, en especial una colección de joyas, de relojes bastante caros que tenía el padre. Así que la hipótesis de un robo que había salido de la peor manera posible, pues fue la que cobró fuerza ya casi desde un primer momento. Una vez establecida esta hipótesis, ¿por dónde empieza a tirar del hilo la Guardia Civil? Lo primero que se hace en una investigación de este tipo suele ser pedir todas las cámaras, porque además pues algunas se borran rápidamente. Entonces, al ser una urbanización, pues pidieron específicamente las de la urbanización. Y allí se empezó a tirar del hilo, ¿no? Un hilo que luego pues dio sus frutos. Vieron que había un coche que además tenía una característica muy particular, que era que le faltaba el parachoques, que merodeaba esa noche por la urbanización, que además se quedaba como cerca de la garita del vigilante, aparcaba por la zona y tal, y además se veía perfectamente la matrícula. Ellos los investigadores buscan información sobre esta matrícula y lo que ven es que 4 de sus ocupantes, unas semanas antes, habían sido identificados por una reyerta sucedida en un municipio de Madrid, con lo cual tienen ahí 4 nombres con los que empezar a tirar, a indagar, ¿no? Porque además, bueno, eran interesantes esos nombres, había ahí varios antecedentes. ¿Cómo, por ejemplo? Pues uno de ellos les llamó especialmente la atención, más allá de los antecedentes, porque estaba entre ellos Cristian. Cristian era el exnovio de Laura, la hija del matrimonio. La de 22 años. Efectivamente, la chica que acabó fallecida en las escaleras, a la que llegó a ver su hermano. Y no solo había sido su novio, sino que tenía una orden de alejamiento de él, ¿no? Lo cual pues hace incrementar las sospechas. La Guardia Civil pues intensifica el foco en estas 4 personas que habían identificado y que además pues estaba Cristian entre ellas, y al primero que localizan es al primo de Cristian, que es David. Lo llaman y él acude voluntariamente a las dependencias policiales tras recibir esta llamada y habla. La verdad es que habla, porque les cuenta que efectivamente esa noche él iba en ese coche con un tal Fernando, que era el que le había insistido en dar un golpe a ese chalet, porque conocía a los que vivían en él.
y que iba a ser muy fácil, que iba a ser entrar y salir, que no iba a tener ninguna dificultad. Pero David no entra, él dice que no entra, que le deja en el coche y que él se va y que bueno, que Fernando sí que obviamente puede tener algo que ver con lo sucedido. Y David supuestamente se queda por ahí. Claro, David supuestamente no desaparece. No entra a la casa. Efectivamente, y desaparece en de ese escena. momento se centra todo en Fernando. Claro, entonces van a por Fernando. La Guardia Civil, en cuestión de horas, prácticamente un día, hace una labor ingente de investigación para averiguar dónde estaba, ¿no? Con móviles, también posicionamientos de automóvil, con anteriores ubicaciones, y lo localiza en un hostal también de otro municipio de madrileño, y está junto a su novia, bueno, a una chica. Pero lo más importante es que él lleva encima una maleta, una bolsa, en la que está parte del botín, con lo cual un poco blanco y en botella, ¿no? Sobre todo hay un reloj o una pulsera, un objeto que tenía grabado el nombre de Elvira, de la madre de la mujer fallecida. Así que ya les quedan pocas dudas. En este punto de la investigación se van descubriendo también otras cosas que ponen los pelos bastante de punta, como que el objeto que había usado para matarlos era una bayoneta. Una bayoneta que Fernando tenía, no se sabe muy bien por qué, que él dice que llevaba siempre, y era lo que había empleado. Así que así está un poco el puzzle, ¿no? Fernando, que parece el autor material, el exnovio de Laura, Cristian, que podría haber dado información, David, que es el que cuenta lo del coche y lo de que sí que estaba allí o que estuvo cerca esa noche, y bueno, y obviamente el más importante, Fernando. Vamos a escuchar un fragmento de la lectura del veredicto en el que se refieren a las conversaciones en los meses previos al asalto al chalet. La primera vez para la realización del robo en casa de la familia Villar, donde vivía Laura Villar, pareja sentimental de Cristian. Cristian textualmente le dice a Fernando el día 29 del 3 de 2024: hoy no se puede, tío, está el padre y Laura no quiere ir a cenar hoy, tío. Las conversaciones futuras que mantienen Fernando y Cristian se basan en el mismo tema, el robo en la familia Villar. Conversación de WhatsApp del 29 del 3 de 2024 a 12 del 4 de 2024. El último mensaje que mantienen es el mismo día de los hechos, sobre las 17 horas, donde Cristian contacta con Fernando y le comenta que si sube al Olmillo le avise, y este le dice que luego irá. Paloma García, buenas tardes. Buenas tardes. Paloma García es abogada defensora de David, ese chico que iba en el coche y que dijo que conocían los planes, pero que no entró a ejecutar el robo y los crímenes en el chalet. ¿Hasta qué punto las otras 3 personas habían pensado en este asalto al chalet y qué conclusiones se obtuvieron de estas conversaciones de WhatsApp? A ver, yo creo que David no sabía exactamente que se iba a entrar en ese chalet en un primer momento. ¿Y por qué digo esto? Es un grupo de personas que, bueno, en hechos probados consta que supuestamente estuvieron planificando el robo. Son personas que tienen problemas de adicciones con sustancias estupefacientes y demás. Y creo que la desgraciada noche de los hechos fue fruto de algo que no estaba bien planificado, porque además, y así consta en la sentencia, Fernando previamente le había propuesto a David ir a dar un palo a un cajero, después atacar a alguien con una navaja, y finalmente es cuando él decide ir a esta urbanización, en concreto a este chalet, que ahí David dice, no, mira, o sea, todos los planes le va diciendo no, y al final, cuando llegan a esa urbanización, David coge y dice, no, o sea, yo no voy a entrar, y se va. ¿Y entran los otros 3, entonces? Entra solo Fernando. Solo Fernando. Sí, a lo que es la urbanización donde se encontraba la casa, solo van David y Fernando en el coche. Fernando se baja del coche, David lo coge para irse del lugar a esperar una llamada que nunca llegó por parte de Fernando. El juicio ya se celebró, hay una verdad jurídica, ¿no? Una, digamos, verdad objetiva, que es la que rige las sentencias. ¿Qué es lo que cuenta esa sentencia? ¿Cuál es la reconstrucción entonces de esa noche y por qué acaba de esta forma tan fatal? En resumen, porque si no podríamos estar aquí horas, es que Cristian aporta una información que intentan planificar efectivamente este robo, que finalmente Fernando no se sabe muy bien por qué, si movido por las deudas por el tema de drogas o por qué, decide él unilateralmente hacerlo esa noche y bueno, y que lo ejecutó.
¿Y cómo describe él esa noche? Porque dice que acaba matándolos. ¿Era su intención o...? Bueno, él dice que no. Obviamente él dice que no era su intención. Él dice que primero pelea con el padre y después ya que no se acuerda de nada porque iba drogado. Uh-huh. El jurado no quedó probado que él hubiese cometido esto por causa a la adicción a las drogas, que ahora mismo está recurrida a la sentencia y se pelea a este punto. Uh-huh. Pero él nunca dio una explicación, simplemente la del padre. Luego de Laura y de Elvira, de la madre, no dio ninguna explicación a por qué las atacó, porque además Elvira estaba en la cama, la mató estando en la cama, y Laura la mató en las escaleras mientras huía. Intentando escapar, ¿no? Sí. Uh-huh. Como comentabas en el juicio, sí que hubo una pericial psiquiátrica, es decir, que se sometió a Fernando a un examen médico. Uh-huh. Hubo dos, una del juzgado y una de parte. Sí. Y en una de ellas, pues sí que se especificaba que sí que tenía alteradas esas facultades, sí. ¿no? Es algo que se suele hacer en este tipo de juicios, ¿no? Admitir la autoría, uh-huh. pero buscar atenuantes, ¿no? O que se rebaje la pena, pues diciendo que no estabas en tus cabales, ¿no? Para entendernos. ¿Qué peso tuvo finalmente esto en el veredicto del jurado? ¿Consideraron algo en algún momento? No, como bien he dicho, no tuvo ninguno porque no se lo reconocieron. Entonces, yo considero que sí que tenía una repercusión porque creo que quedó acreditado, pero este es mi punto de vista, quedó acreditado que efectivamente tenían unas adicciones, tanto Fernando como David, a las sustancias. Si no hubiesen estado allí, no hubiesen llegado a este punto, pero para el jurado no quedó acreditado. Con el debido respeto que me merece el jurado popular, por supuesto, creo que no quedó acreditado porque sabían que eso atenúa la pena. Uh-huh. En una investigación, en la investigación se supo que se habían utilizado información que Laura, la chica de 22 años, la que fue asesinada en las escaleras, había dado de forma involuntaria a gente que en principio confiaba, porque Cristian había sido su pareja. Era su pareja. Era su pareja. Uh-huh. Como por ejemplo que los padres dejaban siempre una puerta abierta. Bueno, y habéis leído un mensaje que Cristian supuestamente que Cristian mandó a Fernando diciendo: esta noche no, Laura no quiere salir a cenar o algo parecido. Sí. No sé si Laura realmente a lo mejor comentaba dentro de un círculo cercano a ella que ella consideraba sus amigos, pues sí, mira, mis padres pues tienen una colección de relojes, porque todo esto sí se comentó en el juicio. Tienen dinero, dejan la puerta abierta. Se especuló un poco con si ella lo pudo manifestar de manera totalmente inocente, digamos, sí. O si es que se llegó a especular si ella podía tener algo que ver con todo esto, punto que yo descarto totalmente. ¿Y tú en tu carrera como abogada habías visto este nivel de brutalidad por un robo? Porque... Bueno, desgraciadamente he visto muchos crímenes con muchas víctimas. Es verdad que porque no solo ya es el robo, son 3 asesinatos y un delito de incendio. Sí es verdad que las lesiones que tenían las víctimas eran brutales, pero brutales. Creo que ha sido uno de los crímenes más duros con los que me he enfrentado, sí. ¿El perfil de Fernando cuál era? Porque en esta prueba pericial de la que hablábamos, pues sí que se da un poco... Se intenta mostrar un poco al jurado, ¿no? Que empatice un poco, que vea el humano detrás del asesino, ¿no? Es un poco, pues las estrategias de defensa son así. Entonces contaron un poco cuál había sido su perfil, ¿no? ¿Lo recuerdas? ¿Qué es lo que contaron de él y en qué momento vital estaba cuando sucedió esto? Bueno, ellos hicieron mucho hincapié en el tema de su adicción a las drogas, que llevaba mucho tiempo siendo adicto, que tenía muchas deudas pues con camellos de la zona, ¿no? Por tema de las sustancias, pero realmente es que Fernando tampoco tenía, o sea, no tuvo ni una infancia difícil, no tuvo nada de eso salió en el juicio, simplemente lo de la adicción a las drogas. De hecho, esa noche su madre fue a buscarle. Llamó a la Guardia Civil y dijo, mi hijo no ha vuelto a casa, es decir, que tenía red de apoyo, ¿no? David, cuando vio que Fernando no le daba no le llamaba,
se preocupó, en plan, ¿qué ha pasado? No sé dónde está Fernando, y acudió a buscar a la madre de Fernando y fueron a buscarle. Tenemos un audio del testimonio de Fernando. Cuando usted se dirigió a la casa, ¿tenía pensado, planeado, tenía la intención en ese momento de matar a alguien? No, era llevarme el dinero y salir rápido y fuera. Bien. ¿Y por qué quería robar? ¿Por qué necesitaba robar y además cuantas más cantidad mejor? Hombre, cuanto más dinero, más tardo en gastármelos. Y tardo en gastarme 2 días 1.000 euros, porque entre que debo, entre que pago, entre que me voy por ahí cualquier... Tenía en ese momento la deuda de esta bolsa grande de pastillas. Sí, aparte de otras, también debía... Sí. Bueno, tenía más deudas con otra gente. Vale, deudas que no son con el Banco Santander, son también deudas... También tenía con los bancos. Con los bancos, pero las que a usted le preocupaban eran las deudas con los bancos o con qué tipo de... Vale. ¿Ya está condenado Fernando? Sí, pero no es firme. No, se puede recurrir, pero ¿de cuánto es la condena? Pues Fernando tiene 2 condenas, o sea, 2 asesinatos, ¿vale? 20 años, y después una permanente revisable, una prisión permanente revisable, porque son 3 víctimas. Entonces, a partir de la segunda se aplica la pena de permanente revisable. Después también tiene un delito de robo con violencia. Si no me equivoco, creo que son 4 años y 3 meses, más otra condena por un delito de daños por incendio, porque claro, él incendió la casa. Que eso es algo que el jurado también valoró como si eras capaz de pensar en incendiar la casa para ocultar los crímenes, o sea, el crimen que acabas de cometer, tan mal no estabas. Yeah. O sea, que al final como que tus capacidades volitivas, intelectivas no estaban tan afectadas. Paloma, y tú representaste a David, sí. Que es el primo del exnovio de Laura. Uh-huh, sí. ¿Qué estrategia de defensa seguisteis? Hombre, pues cuando yo conocí a David, cuando empecé a trabajar con él, él estaba siendo investigado por 3 delitos de asesinato. Entonces, se le consideraba coautor. Claro. Vale. Entonces él estaba en prisión, estuvo 9 meses en prisión, y mi primer objetivo, por supuesto, era quitarle de ahí. O sea, demostrar que él no había tenido nada que ver con los asesinatos. No voy a decir que fue fácil, porque no lo fue, pero sí que es verdad que la actitud de colaboración que siempre tuvo David, aunque luego no se le reconoció por parte del jurado, por lo mismo que he comentado antes, porque ya saben que eso atenúa la pena, entonces a los jurados no les gusta, sí que es verdad que allanó bastante el camino. ¿Por qué? Porque David, nada más ir a la Guardia Civil, él empieza a hablar. O sea, a él le llamaron y le dijeron, oye, vente, como testigo. Y él empieza a hablar y en un momento dado le dicen, quieto, creo que te estás autoinculpando de ciertas cosas que pueden ser delito, vamos a llamar a un abogado. Y le ponen en ese momento un abogado del turno de oficio. Y ya le empiezan a meter como investigado. Entonces, mi primer objetivo era ese, que la acusación por los 3 asesinatos decayese. Lo conseguí. Mi segundo objetivo fue siempre pelear al máximo por el reconocimiento de la atenuante muy cualificada de colaboración, porque yo considero que su actitud desde un primer momento, él dio siempre el nombre de Fernando, dio su teléfono, dio el PIN del teléfono, dejó que leyesen todas las conversaciones. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.